creepypastas para tener de fondo mientras mi amigo empieza a acelerar y decir que la amaba tanto. Amigo, por favor baja la velocidad. Yo también la extraño, pero quiero seguir viviendo XD. Este título fue gracias a Ilegible. Qué curioso nombre, es gracioso porque su título fue elegido por la comunidad en la encuesta XD. Ahora sí, empezamos. La experiencia de mi padre con un demonio de ojos blancos. Primero me gustaría explicar que mi padre definitivamente no cree en lo paranormal y a menudo se burlaba de la idea de un más allá o de algo demoníaco. Es un firme creyente de teme a los vivos, no a los muertos. Sin embargo, esto ha cambiado al hombre que conocía, un verdadero agente Scully en la vida real, convirtiéndolo casi en una cáscara de miedo. Para dar un poco más de contexto, mis padres son ambos personas de negocios exitosas y viven en una gran casa que tiene sus propios terrenos, rodeada de cercas de casi 3 metros de altura y un portón electrónico. Prácticamente no hay forma de entrar a la propiedad sin activar algún tipo de alarma o lastimarse. Esto es relevante para la historia. Mi madre estaba fuera por trabajo y mi hermana se quedaba en casa de una amiga. Yo ya me había mudado en ese momento, y mi padre disfrutaba de un merecido momento de paz en la sala trasera cuando escuchó golpes continuos en la puerta. Él explicó que los golpes eran implacables pero no frenéticos, como un ritmo constante, y un sentimiento de terror lo invadió. Al acercarse a la puerta, dijo que los golpes cesaron cuando estaba a aproximadamente un pie de la entrada, lo cual era extraño, ya que la puerta principal es de madera gruesa y es imposible ver o escuchar a alguien detrás de ella. Al abrirla, se sorprendió al ver a un niño de unos 14 años, de pie e inmóvil en el primer escalón del porche. En su descripción, dijo que el niño llevaba una sudadera sin distintivos, pantalones cortos verdes tipo cargo, zapatillas deportivas y calcetas grises. Su cabello estaba perfectamente peinado con raya a un lado y su piel era pálida. Casi de inmediato, el niño dijo: «Estoy perdido, ¿puedo entrar?». A mi padre se le hundió el estómago y se llenó de terror, pero se encontró casi paralizado. El niño continuó: «Tengo frío y estoy perdido. Tengo miedo», lo cual a mi padre le pareció aún más extraño, porque esto ocurrió la semana pasada, en el día más caluroso del Reino Unido desde 1976. «No», respondió mi padre, casi disculpándose. «Por favor, solo soy un niño. Tengo frío», continuó el niño, ahora levantando un poco la cabeza para mostrar unos ojos completamente blancos. En ese momento, mi padre dice que se sintió completamente hipnotizado por la mirada del ser frente a él y que podía escuchar voces comunicándose con él, pero sin hablar. Intentó cerrar la puerta cuando el niño continuó: «Neil, tu comportamiento es aberrante. Abre la puerta, Neil, déjame entrar, Neil. Estás solo». Mi padre cerró de golpe la puerta y pasó la noche sentado, aterrorizado, solo en la sala. Dijo que de vez en cuando, la ventana detrás de su sillón en la sala, una ventana de piso a techo que cubre toda la pared, era golpeada, y que se obligaba a no mirar. Me contó esto ayer y estoy profundamente preocupado por su experiencia. Desde entonces he investigado sobre los niños de ojos negros, que aparentemente hacen cosas similares. Sin embargo, mi padre dijo que los ojos de este niño eran blancos, blancos como hielo. Su voz no era ni vieja ni joven, no tenía acento y sonaba extrañamente autoritaria para un niño tan joven. No sé qué pensar. Mi padre nunca ha tomado medicación, no es mentiroso y definitivamente no cree en estas tonterías paranormales, como él las llama. Estoy sentado en la sala de la casa de mis padres mientras escribo esto, con la gran ventana detrás de mí, absolutamente aterrorizado de que nos vuelvan a visitar. ¿Alguna sugerencia? Creo que mi acosador me ha encontrado de nuevo después de todos estos años. Siempre veía a Marilyn caminando con 3 enormes perros en el parque.
Era una mujer bajita, de apenas 1,55, paseando a esos gigantescos boyeros de Berna y controlándolos con una facilidad sorprendente. Estaba enamorado de ella aunque no sabía absolutamente nada de su vida. Reuní el valor para hablarle. Era amable, pero cautelosa. Parecía una persona excepcionalmente desconfiada. Fui paciente y me gané su confianza. Poco a poco descubrí que era todo lo que había imaginado en mi cabeza, y más. Salimos durante meses sin que nunca me invitara a su casa. Siempre decía que vivía en las afueras y lo odiaba, pero resultaba extraño, inquietante. Pasaba mucho tiempo preguntándome cuál era el problema. ¿Estaba casada? ¿Sería una acumuladora? Cuando llevábamos 6 meses juntos, una noche en la que habíamos bebido demasiado, la confronté por no invitarme jamás. No aceptaba un no como respuesta. O me llevaba a su casa o terminaría la relación. Marilyn me llevó. No estaba casada. No era acumuladora. Vivía en una casita en las afueras, llena de sus perros gigantes. Nada fuera de lo normal. Pero eso no duró. Los perros de Marilyn se comportaban de forma extraña. A veces ladraban o gruñían mirando rincones vacíos de la casa, como si alguien invisible estuviera ahí. Esto empeoraba en la madrugada. Casi siempre, alrededor de las 3 de la mañana, los perros se levantaban alterados, ladrando y husmeando por todos lados mientras intentábamos dormir. Yo creía saber qué olor estaban detectando. Era un aroma masculino. Cigarrillos rancios, sudor y el fuerte picor del desodorante barato tratando de taparlo. Era tan intenso que me preparaba para enfrentar a Marilyn. Había otro hombre que se quedaba allí cuando yo no estaba. La presencia era innegable. Le pregunté directamente. Ella me respondió con frialdad. Estaba acosada por un espíritu masculino. Siempre lo sentía cerca. No creía que fuera peligroso, pero sí aterrador. No estaba ligado a la casa, sino a ella, llevaba años siguiéndola en distintos lugares. Me preguntó si eso era un motivo para terminar. No lo era. Yo la amaba. Podía soportar fantasmas. Podía soportar sentirme vigilado. Podía soportar nunca estar solo. Lo que no estaba preparado era para la verdad detrás de todo. Pasábamos tiempo en su casa. Esas rarezas sobrenaturales nunca cesaban. Ella me confesó que había adoptado a los 3 enormes perros para que la protegieran de lo que fuera que la perseguía. Me había acostumbrado hasta que, un día, al entrar en la casa, Marilyn se asomó discretamente por las persianas del salón. Veo a la misma mujer de mediana edad en todos lados. Susurró. No lo sabía en ese momento, pero esa frase era la primera línea de la película de terror que íbamos a vivir. Es sencilla, siempre lleva sombrero, gafas de sol, muy bajita, y conduce un auto blanco, un Honda. Siguió. Yo conocía ese coche. Lo había visto varias veces en los últimos meses. También podía imaginar a esa mujer. Sombrero, gafas, baja estatura. Siempre aparecía en segundo plano, como un extra en una película sobre mi vida. Era momento de confesarle algo a Marilyn. Yo tenía una acosadora. Y aparentemente había regresado. En mis 20 y tantos salí casi un año con una chica llamada Savannah. Al principio parecía dulce, obsesionada conmigo de la forma correcta, hasta que se volvió la forma equivocada. Descubrí que grababa en secreto casi todo lo que hacíamos en su apartamento, y coleccionaba cosas mías. Cabellos sueltos, calcetines, ropa interior, incluso recortes de uñas. Se volvió incapaz de estar lejos de mí. Iba a mi oficina todos los días, me obligaba a almorzar con ella, y un par de veces juré que me seguía en el coche mientras hacía mandados. Fue demasiado. Apenas llevábamos unos meses y terminé la relación. Ella no lo tomó bien. Llamadas y mensajes sin parar, apareciendo en mi trabajo, en mi casa, sin aceptar un no. La amenacé con una orden de restricción y con denunciarla. Ella estaba en la facultad de medicina, quería ser doctora, sabía que eso podía arruinarle la carrera.
Finalmente cedió. Seguimos conectados en redes sociales. Parecía haberse mudado a otro estado, conseguir novio, casarse. La olvidé casi por completo. Pero la mujer que nos seguía era Savannah. Su cuerpo, su manera de moverse. Era ella disfrazada de alguien mayor y más común. Un amigo distante, conectado a ella por su novia, me dio información nada tranquilizadora. Savannah nunca se había mudado, no se había casado, no tenía hijos. Seguía en la ciudad con sus padres, había abandonado medicina y se había vuelto una ermitaña. Tampoco tenía redes sociales, según él. Investigué. Las cuentas de Savannah parecían falsas. Casi sin amigos, ni seguidores, ni contenido. Seguí la pista de familiares suyos y descubrí que el supuesto hombre de su vida era en realidad el esposo de su hermana, y los niños, sus sobrinos. Todo era una fachada. Entonces encajó. Yo ya había visto ese coche blanco antes de estar con Marilyn. También a esa mujer simple, de cabello negro largo, que ahora parecía más una peluca, siempre demasiado abrigada incluso en verano. Nunca sospeché nada. Estaba convencido. Savannah nunca dejó de acosarme. Y al ver que mi relación con Marilyn se volvía seria, apretó más la soga. Decidí tramitar una orden de restricción de verdad, llevarlo hasta las últimas consecuencias. El problema. Necesitaba pruebas. Siempre estaba atento, con el celular listo en el bolsillo. Pero era como si ella lo supiera. Nunca volví a verla ni al coche blanco. Lo inquietante fue que, mientras tanto, la presencia en casa de Marilyn empeoraba. Los perros estaban furiosos todo el tiempo, las puertas se azotaban y cerraban solas. Instalamos cámaras. No captaron nada hasta que una cayó detrás del sillón y apuntó al patio. El primer aviso llegó un día cualquiera. Un niño cruzando el jardín. Inofensivo. No moví la cámara. La segunda vez fue de madrugada. El mismo chico, pero ahora acercándose a la puerta trasera. Salté de la cama con los perros y corrí a la sala. Pero lo que me sorprendió no estaba afuera, sino adentro. La silueta de un joven alto, de espaldas, apenas un destello antes de desvanecerse. Los perros no reaccionaron al hombre, sino a lo que había afuera. Ladraban frenéticos hacia la puerta. En la cámara, vi al chico alejándose hasta desaparecer en la oscuridad. Respiré aliviado. Entonces escuché a Marilyn gritar desde la habitación. La encontré paralizada frente a la ventana. La malla estaba cortada y las persianas se mecían, aunque no había viento. Alguien intentó agarrarme. Susurró. Y tuve un pensamiento que me heló. No estaba tan seguro de que fuera un niño del vecindario. La complexión, los movimientos, todo apuntaba a Savannah, disfrazada de adolescente. Llevé el material a la policía e intenté conseguir la orden de restricción. Dijeron que no había pruebas claras de que fuera ella. Fracasé, pero no importó. Todo se detuvo. Savannah desapareció. Y la presencia también. Marilyn, los perros y yo pudimos descansar por fin. Pasó un año perfecto. Nos enamoramos más que nunca. Le propuse matrimonio. Aceptó. Me mudé con ella. Dormíamos abrazados por sus gigantes, seguros y felices. Entonces las apariciones regresaron. Eran más intensas. Pasos en el pasillo en plena noche, un hombre reflejado detrás de nosotros en el espejo del baño. Aprendí a vivir con eso. La amaba, y era lo que tocaba. Solo esperaba que, con el tiempo, se calmara. Algo más desafortunado empezó a ocurrir después de que la actividad en la casa se volvió insoportable. Savannah había regresado. Tardamos en notarlo porque cambiaba de vehículo constantemente y modificaba su apariencia. Había subido mucho de peso y usaba zapatos que la hacían parecer más alta. Volvimos a intentar atraparla en fotos y vídeos, pero parecía saber cuando estábamos tras ella, y desaparecía. Luego llegó otra calma de algunas semanas. Pero no se sentía como la anterior. Se sentía más como el ojo de una tormenta.
De nuevo ocurrió en la noche. El acoso. Marilyn y yo dormíamos a mitad de la madrugada cuando todas las luces y aparatos de la habitación se encendieron de golpe. Nos despertamos de inmediato. Vi por un instante la silueta del hombre en la puerta del cuarto. Ya estaba tan acostumbrado a esas apariciones que ni me sobresalté. Pero esta vez fue distinto. La imagen permaneció, y por primera vez pude observarlo bien. Era joven, unos 20 años, de cabello oscuro, facciones fuertes, alto, delgado y con un aire descuidado. Escuché a Marilyn sollozar. La miré y estaba llorando al verlo. Entonces mi atención se desvió hacia la puerta, que comenzó a abrirse lentamente. Contuve la respiración cuando vi una sombra dar un paso dentro del cuarto. Lo siguiente que apareció fue el cañón de un arma asomándose por el marco. Me quedé helado. Quienquiera que estuviera apuntándonos tenía el tiro limpio. Pude sentir que estaba a punto de apretar el gatillo. Cerré los ojos. En ese breve instante de oscuridad escuché un forcejeo. Abrí los ojos y vi al hombre espectral luchando en la entrada con la persona armada, y ganando, empujándola fuera del cuarto. No sé qué me impulsó, pero corrí tras ellos, dejando atrás a Marilyn y a los perros, que seguían paralizados. En el pasillo observé cómo el intruso con el arma era arrastrado hacia la sala. Lo seguí hasta allí y vi una ventana hecha añicos. Una vez más pude reconocer a quien nos atormentaba. Su cuerpo pequeño y frágil, forcejeando contra esa figura poderosa. No había dudas. Era Savannah con la pistola. La vi en el suelo, intentando liberarse del espíritu y luchando desesperada. Por un segundo hasta sentí compasión. Allí estaba, diminuta, herida y consumida por la locura. Dudaba que acosarnos y ser golpeada por un fantasma fuera lo que siempre había querido en la vida. Solo estaba enferma. Ese pensamiento me cruzó la mente justo antes de verla zafarse y huir por la ventana rota. Tuve la sensación de que esa vez no la volvería a ver jamás. Y lo mismo sentí sobre el espíritu del joven. Lo miré de espaldas mientras Savannah escapaba corriendo en la oscuridad. El espectro se giró hacia mí un segundo. Vi alivio en su rostro. Sentí pasos detrás de mí y me sobresalté, pero era Marilyn con los perros entrando a la sala. El joven espíritu se volvió hacia ella. Se miraron a los ojos por un largo rato, en completo silencio. Marilyn lloraba desconsolada. Vi al fantasma asentir suavemente hacia ella. Escuché a Marilyn quebrarse. Miré de nuevo y el joven ya no estaba. Entonces fui a abrazarla. Ya había conectado algunas piezas antes de que Marilyn me lo explicara. El espíritu que nos rodeaba y atormentaba era su hermano mayor, Casey. Casey había muerto años atrás en un accidente de snowboard, destrozando la vida de Marilyn cuando aún era adolescente. Su hermano había sido su héroe y protector, y lo perdió de golpe en la etapa más vulnerable de su vida. Casey siempre le prometió que estaría para ella. Marilyn estaba convencida de que su espíritu intensificó su presencia porque sabía que Savannah rondaba cerca y venía por nosotros. Casey se había forzado a volver a este mundo para protegerla. Lejos de aterrorizarla, eso le dio consuelo. Sintió una paz que nunca había tenido con la muerte de Casey. Lo que pasó con Savannah, en cambio, fue aterrador. Teníamos toneladas de evidencia en video y la policía al fin aceptó proceder con varias acusaciones en su contra. El único problema fue que no lograban encontrarla. Se había mudado de la casa de sus padres semanas antes y nadie sabía nada de ella. Aún así, Marilyn y yo no nos sentíamos tan indefensos. Teníamos la certeza de que alguien iba a protegernos. Perdí a mi amigo, pero ambos aprendimos una lección. El miedo se define en el diccionario como una emoción desagradable causada por la amenaza de peligro, dolor o daño. Yo estoy aquí para decirte que el miedo no tiene nada que ver con eso, porque uno no teme lo que ya conoce. Temes lo que no entiendes.
Sientes miedo cuando te haces una pregunta. ¿Qué es eso ahí afuera, en la oscuridad, oculto a la vista? Cada escritor de terror, cada agorafóbico y cada niño que se esconde bajo las sábanas, aferrándose a su linterna para sentirse seguro, no hacen más que formular variaciones de esa misma pregunta. Tu miedo al dolor, o a la muerte, puede reducirse a una sola cosa. El miedo a no saber. Un apicultor no le teme a la picadura de la abeja, la respeta porque ya no es un factor desconocido para él. Me imagino que un zombi siente lo mismo respecto a la muerte. Seguro que tú también lo has sentido al rasparte la rodilla, o al hacerte un tatuaje después del primero. No llegué a esa conclusión por mi cuenta, al menos no del todo. Me di cuenta hace mucho, justo después de graduarme de la universidad, a comienzos del siglo XXI. Mi compañero de cuarto de toda la vida, Sam, y yo habíamos ahorrado, trabajado como esclavos y mendigado como cachorros desde la universidad solo para este viaje. Llevábamos años planeándolo. Todo por una última celebración antes de que la fría realidad de la América capitalista se nos viniera encima. Sam nunca se hizo la pregunta, así que nunca entendió realmente lo que era el miedo. Si lo hubiera hecho, tal vez las cosas habrían salido muy diferentes. Ahí estábamos, dos recién graduados listos para enfrentarnos al mundo. Primera parada: Europa. Específicamente, Italia. Íbamos a comenzar en Roma y después recorrer las playas del Mediterráneo y, claro, disfrutar de las mujeres del continente europeo. Aterrizamos en el aeropuerto de Fiumicino a comienzos de la primavera, después de meses de ahorrar tras la graduación. Sam estaba lleno de energía, listo para conocer todo. Yo no tanto. Estoy casi seguro de que jamás me recuperé del jet lag y viviré el resto de mis días con ese maldito dolor de cabeza. Así que imagina lo emocionado que estaba cuando Sam me dijo que teníamos que ver absolutamente todo lo que Roma ofrecía antes de que cayera la noche. Solo de recordarlo me duelen las piernas. Aparte de algunos datos curiosos sobre la historia de la antigua Roma, recuerdo dos cosas de ese día. La primera fueron los mendigos. En Estados Unidos no tenemos nada parecido, al menos que yo sepa. Cuando piensas en alguien sin hogar pidiéndote dinero en la calle, imaginas a un tipo sentado, deseándote buen día mientras espera que le financie su adicción. En Roma, los mendigos son silenciosos. Se sientan sobre tapetes cubiertos de polvo bajo un calor insoportable todo el verano, todos siguiendo exactamente la misma rutina. Se esconden bajo mantos enormes, o abrigos gruesos y pañuelos en la cabeza, intentando parecer ancianas desesperadas mientras permanecen en posición de súplica con los brazos extendidos, esperando a que alguien les deje unas monedas. No solo es raro, es inquietante. Y funciona. La segunda cosa que recuerdo es la agresividad de los vendedores ambulantes, ninguno de ellos italiano y todos, a mi parecer, las peores personas que había conocido en mi vida. No se conformaban con seguirte por la ciudad. Se cruzaban en tu camino como si fueran Jesucristo y te ponían sus baratijas en las manos, luego aparecían en grupos, como salidos de trampillas ocultas en cada esquina, exigiendo dinero de una manera que se sentía menos como una transacción y más como un asalto. Y eso si no estaban murmurando insultos en árabe mal pronunciado. Mirándolo ahora, creo que con nosotros fue peor que con los demás turistas. Tal vez había algo en ser estadounidenses en Roma, como si pudieran olernos la libertad, porque se nos pegaban como moscas a un trozo de estiércol. Parte de mí sospecha que todo era culpa de Sam, la verdad. Él insistía en que todo el mundo supiera que éramos americanos. Si no era por la gloriosa gorra con los colores de la bandera que llevaba como broma, era por su camiseta del águila de la gloriosa libertad que él, de verdad, consideraba la prenda más genial de su armario. O quizá lo que nos marcaba como presas era esa ridícula medalla que tenía que usar a todas partes. Juro que era lo más hortera que había visto en mi vida. Parecía más de plástico que de oro, con un estúpido barco pirata grabado en un lado y una enorme B de Boston en el otro. Si yo fuera un ladrón callejero buscando incautos, esa medalla habría sido como un letrero luminoso que gritaba:
Acércate, somos idiotas que compramos porquerías. Quizá estos detalles no parezcan importantes, pero los menciono para que entiendas nuestro estado de ánimo, o por qué alguien como Sam trataba con tanto desprecio a cualquiera que considerara parte de esa pandilla de vampiros callejeros. Yo, por lo general, soy tranquilo. Flaco, de estatura promedio y nada que sugiriera que podría ganar una pelea ni contra una caja de pañuelos. Aprendí desde chico a controlar mis arranques, excepto cuando escribo en internet, claro, ahí sí que mejor cuidado. Sam era distinto. Del tipo hazlo o muere americano, jugador de fútbol universitario. Eso no lo convertía necesariamente en una mala persona, no era un abusón ni nada, y siempre me respaldaba. Pero como dije, él nunca se había hecho la pregunta. Porque nunca había tenido un motivo. Nunca perdió una pelea, nunca enfrentó un reto que no pudiera ganar. Tenía suficiente de esa sensación juvenil de inmortalidad para los dos, así que, aunque parecíamos amigos improbables, funcionábamos bien juntos. También ayudaba que la mayoría de la gente, incluso sus propios compañeros de equipo, no lo soportaban. Yo era fácil de llevar, y tampoco era precisamente popular, así que después de un día agotador entre trampas turísticas y vendedores insistentes, nos sentíamos como veteranos en territorio enemigo. Habíamos salido del Foro Romano buscando un café, pero terminamos desviándonos por un callejón empedrado para evitar a un grupo particularmente hambriento de vendedores. De pronto, nos encontramos perdidos, y felices de estarlo. Vagamos por esas calles de piedra durante una media hora de paz que me reconcilió un poco con la ciudad. Pero tarde o temprano volvimos a la marea de turistas, cerca de uno de los grandes museos junto al río. Ya sin tema de conversación, decidimos regresar a un área más conocida, orientándonos hacia donde creíamos que estaría el río. Estábamos en la entrada de una calle lateral, a punto de entrar a una de las tantas plazas de Roma, cuando escuchamos un grito, y entonces los vimos venir hacia nosotros. Parecía una escena de 300. Dos americanos en un callejón, a punto de ser arrollados por una horda de inmigrantes que corrían en nuestra dirección, ignorando por completo a los ancianos chinos y familias alemanas, que seguro habrían sido un blanco más fácil. Nos preparamos físicamente para el reto de abrirnos paso entre el mar de vendedores, listos para lo peor. En vez de eso, pasaron de largo junto a nosotros, algunos corriendo, otros cargando carretillas con lentes de sol baratos y otra chatarra inútil. Un muchacho, más o menos de la misma edad que Sammy y yo, dudó un segundo al vernos y trató de ofrecernos un amuleto extraño, pero otro vendedor, quizá su padre o su tío, lo agarró del cuello y lo empujó hacia adelante gritando: «Vaya. Imsi, Imsi», mientras impulsaba al resto de la multitud. Sam me miró con una mezcla de alegría y desconcierto por lo que acababa de ocurrir, pero antes de poder comentar algo, vimos la plaza frente a nosotros. Era como haber entrado en una pintura del Renacimiento. Los edificios majestuosos, los pintores dispersos alrededor, y la luz del sol iluminando todo con un detalle perfecto. Intenté sacar una foto, pero era imposible hacerle justicia al lugar. Esa plaza era lo más hermoso que habíamos visto en la ciudad, tanto que dejó incluso a Sam en silencio. Mientras contemplábamos el sitio, nuestras miradas se fijaron en un mendigo que habíamos pasado por alto, arrodillado discretamente bajo la sombra de una gran estatua renacentista. No puedo hablar por Sam, pero yo supe de inmediato que ese era distinto. Estaba de rodillas como los demás, con el rostro pegado al suelo. Sin embargo, no se balanceaba, no se movía incómodo. Tampoco intentaba ocultar quién o qué era. Donde la mayoría de mendigos intentaban disfrazarse de ancianas miserables, este solo llevaba un delgado manto negro, como una burka, que cubría su cuerpo entero sin ocultar del todo su esqueleto famélico. A pesar de su edad evidente y de la larga barba gris que asomaba bajo la tela, no tenía el porte de un anciano. Había algo en la rigidez de sus músculos, en los callos endurecidos de sus manos, que me puso nervioso.
Sam también lo sintió, porque la calma que había en la plaza se transformó poco a poco en ansiedad inexplicable. Los turistas parecían notarlo igual, ya que muchos, en vez de seguir explorando, se acercaban a la estatua. Y vaya que ese viejo recogía dinero. Casi todos los visitantes dejaban discretamente 1 o 2 euros, y luego se marchaban con un visible alivio. Observé también a varios locales. Incluso soldados y empleados de tiendas cercanas salían a darle una ofrenda, persignarse y regresar a sus puestos con evidente gratitud. Yo no podía sacudirme la incomodidad de no dejar nada, pero éramos jóvenes y no estábamos dispuestos a compartir los ahorros de nuestros padres. Así que optamos por escondernos en un café lo más lejos posible del hombre encapuchado. Sam se quitó el sombrero, acalorado y visiblemente molesto. Disfrutamos un momento del agua fría antes de que Sam, en lo que parecía un punto de quiebre, dijera en voz baja: Roma sería mucho más agradable si no fuera por todos esos malditos mendigos y vampiros callejeros. Lo juro. Por la expresión que puso después, supe que sentimos lo mismo, que habíamos cometido un error grave. No podías ignorar el silencio que cayó tras sus palabras, porque lo sentías. Peor aún, yo podía percibir lo que Sam veía. El viejo, a lo lejos, había levantado la cabeza y nos miraba fijamente. Sam, por fin, vio lo que se ocultaba bajo la capucha. Lo único que puedo decir de ese hombre es que ningún ser humano habría podido escuchar nuestra conversación desde tan lejos. Terminamos nuestras bebidas a toda prisa y dejamos la plaza. La incomodidad inicial creció hasta convertirse en terror puro al alejarnos, pero finalmente, cuanto más nos distanciábamos de él, la sensación se redujo a un miedo persistente pero soportable. Regresamos sin palabras al hostal. El camino fue tenso, y por un momento parecía que nos habíamos perdido. Cuando giré para confirmarlo con Sam, noté que estaba pálido, con un aire enfermizo, al borde de las lágrimas. Pero al ver mi preocupación, se recompuso un poco. Al final encontramos un punto conocido y volvimos a la habitación. Tras asegurar nuestras cosas, Sam parecía más tranquilo. Comimos algo rápido y luego declaró que debíamos salir a ahogar la mala vibra con tanto alcohol y compañía femenina como fuera posible. En ese momento, me pareció un plan perfecto. Los nombres de los bares se perdieron en la memoria, igual que la mayoría de la noche. No logramos conquistar a ninguna mujer, pero hicimos amistad con unos australianos que comenzaban su propia aventura. Fue así, supongo, que terminamos cantando American Pie de Don McLean mientras deambulábamos entre risas y quejas de los locales. Pero la diversión no duró mucho. Fue en el quinto verso cuando lo vi esperándonos en una esquina, igual que en la plaza. Sam lo notó al mismo tiempo, porque dejó de cantar. Los australianos se mostraron confundidos, pero pronto perdieron interés y siguieron su camino tambaleante. El viejo encapuchado nos observaba fijamente. Aunque la oscuridad ocultaba su rostro, no había duda de hacia dónde estaba mirando. El ambiente en la calle cambió de golpe. Los locales se apresuraban a meterse en sus casas, o dejaban ofrendas y hacían la señal de la cruz. Pero él no aceptaba las ofrendas. Sus ojos brillaban bajo la capucha, siguiendo cada movimiento de Sam. Cuando finalmente reaccionamos, nos dimos cuenta de que habíamos perdido a los australianos. Incluso en nuestro estado, entendimos que era hora de irnos. El área alrededor del viejo estaba completamente despejada, salvo por algún que otro devoto que se acercaba a dejar una ofrenda. Las multitudes, en cambio, se estaban yendo de la calle o metiéndose en sus casas. Nos unimos a un grupo distinto que avanzaba apretado por la acera e intentamos rodear al anciano encapuchado para escapar rápido. Al acercarnos, Sam comenzó a ponerse cada vez más alterado, murmurando cosas en voz baja y tensando los músculos, como suelen hacer los borrachos cuando se preparan para pelear. Viendo las señales claras, decidí que lo mejor era girar en la dirección contraria al viejo y largarnos. Sam pareció estar de acuerdo. Al pasar vimos a los australianos y les hicimos un gesto envidioso.
Estaban abrazados a unas italianas hermosas e igual de ebrias, malditos. Nosotros, en cambio, apurados, seguimos calle abajo, avanzando sorprendentemente rápido pese a nuestro estado. Y, de algún modo, él nos estaba esperando al otro extremo. En ese punto ya no podía hacer nada. Sam, empujado por el rechazo, la decepción y quizá su primer encuentro real con el miedo, estalló contra el viejo. Comenzó gritándole obscenidades directo al rostro cubierto por el manto. No recuerdo las palabras exactas, pero había insultos y burlas. El hombre no respondió. Simplemente mantuvo las manos extendidas, mirando fijo a Sam desde la oscuridad bajo su capucha. Algo en su postura me hizo imaginar una sonrisa burlona escondida allí. Entonces Sam le soltó una patada en la cara, tan fuerte que su zapato salió volando. Nadie se rió después de eso. El impacto, estoy seguro, habría roto el cráneo de un hombre normal, y el ruido arrancó un jadeo colectivo de la multitud. No sé qué lo llevó a hacerlo, pero en ese instante comprendí que algo no estaba bien. Algo estaba pasándole a Sam. El viejo no se movió ni un centímetro. En cambio, Sam gritó de dolor. Su pie hinchado y destrozado lo hizo maldecir. El dolor pareció sacarlo de la locura momentánea, y giró para enfrentar la mirada horrorizada de los presentes. La calle entera estaba en silencio, todos con los ojos puestos en él. Luego, la gente comenzó a marcharse, llevándose consigo a los turistas y, claro, a los afortunados australianos, malditos. Sam lanzó un último que te jodan al rostro del viejo, advirtiéndole que nos dejara en paz. Después se tambaleó calle abajo, sin mirar si yo lo seguía. Yo me sentía asqueado. Me retorcía por dentro al pensar que habíamos confirmado todos los prejuicios negativos que esta gente tenía de los estadounidenses en una sola noche. Y, en ese momento, no me apetecía en lo más mínimo que me vieran a su lado. Entonces comprendí que solo había una cosa que debía hacer. De algún modo tenía que arreglar esto. Así que me arrodillé frente al anciano, cuidando de no mirar demasiado bajo su manto, y dejé caer en sus manos extendidas el puñado de euros que llevaba en el bolsillo. Le pedí perdón. Le dije que no merecía eso. Incluso intenté explicar el comportamiento de Sam, pero me detuve a media frase. No había justificación posible. El viejo no respondió, pero pareció satisfecho y desvió su mirada. De pronto me sentí sobrio. Miré alrededor buscando a Sam, con la esperanza de regresar juntos al hostal, pero ya había desaparecido. Me incliné hacia el viejo, conmovido por la sensación de que aquel ser merecía mi respeto, pero ya no estaba allí. Confundido, cansado y con un miedo renovado hacia esas calles antiguas y oscuras, partí tras Sam. Pero incluso herido, él era un atleta, y yo, soy, un nerd fácil de dejar atrás. Finalmente encontré mi camino entre el laberinto de callejones. Al ver la ventana de nuestra habitación, la luz titilaba en el interior. Supuse que apenas le llevaba unos minutos de ventaja. Vi la sombra de una figura contra el vidrio. Sam. Difícil de distinguir desde lejos. Al acercarme, distinguí otra figura más pequeña, que sostenía algo en la mano. Me reí un segundo, pensando que Sam había tenido suerte en el camino de regreso. Miré a otro lado para cruzar la calle. Entonces sonó el ruido de carne despedazada desde la ventana abierta. Segundos después empezaron los gritos. He respondido muchas veces sobre lo que hice en las horas siguientes, a policías y a familiares. Mi respuesta siempre ha sido la misma. ¿Qué creen que hice? Me quedé paralizado como el cobarde que soy, pensando demasiado. Cuando reaccioné y recordé que no hablaba suficiente italiano para llamar al 113, los gritos ya habían cesado. Superado el pánico inicial, conseguí reunir valor para acercarme y comprobar si Sam estaba bien. Al llegar a la habitación, ya no estaba. Solo quedaba un rastro de sangre que salía de allí y bajaba hasta la puerta trasera del hostal. Debían llevarle apenas unos segundos de ventaja. Corrí tan rápido como pude, pero cuando llegué la puerta estaba cerrada con firmeza. Intenté derribarla a patadas, pero mis piernas flacas no sirvieron de nada.
Sin más opciones, corrí por el edificio buscando a la dueña, pero no había rastro de ella. Mi escándalo atrajo a un pequeño grupo de curiosos. Superado, sin saber qué hacer, comencé a gritar pidiendo ayuda. Por suerte, alguien me escuchó. Nunca supe su nombre, pero hablaba con acento británico. Llevaba el saco abierto por el calor, un abrigo color arena en una mano y un estuche negro de violín en la otra. Ese hombre del abrigo me calmó, me sacó la información y aceptó sin cuestionar mis teorías de estar siendo cazado por un mendigo mágico. Llamó a la policía y tradujo mi historia al italiano fluido. Se quedó conmigo después de dar mi declaración. La policía me pidió esperar en el pasillo mientras acordonaban la habitación, y tras un café y un cigarro pude recuperar algo de control. El hombre del abrigo me dijo que había hecho lo correcto al esperar, que a veces lo único que uno puede hacer es pedir ayuda. Y añadió, con una voz que dejaba claro que sabía más de lo que contaba, que lo mejor que pude hacer fue disculparme con el viejo. Por más que insistí, no dijo nada más. Al final llegó un oficial de mayor rango. Conocía claramente al hombre del abrigo, y por la discusión fuerte que siguió, no estaba nada contento de verlo allí. Ese policía enfadado lo llevó arriba. Media hora después bajaron los dos, el agente visiblemente inquieto. Cuando por fin apareció la dueña del hostal, mis pertenencias fueron recogidas por el policía. El hombre del abrigo me ayudó a cargar las cosas de Sam a otra habitación, puso una mano en mi hombro y me señaló la cama. Cansado, más nostálgico y abatido que nunca, caí dormido como un muerto. Al despertar, supe que tendría que llamar a los padres de Sam. Pero no existía forma en la que pudiera decirles que creía que su único hijo estaba muerto, ni explicar que mi cobardía lo había dejado solo en esa habitación. En vez de eso, decidí salir a la ciudad y rogarle al viejo encapuchado que me devolviera a mi amigo. Pasé el día siguiendo nuestros pasos, yendo a cada plaza donde se reunían turistas, entrando en cada catedral. Esta vez los vendedores callejeros se apartaban de mí, murmurando en árabe y evitando mi mirada al pasar. Me acerqué a algunos mendigos con la esperanza de que tuvieran alguna relación con el viejo y me ayudaran a encontrarlo. Ninguno levantó la cabeza para mirarme. Pasé horas vagando así, tratando de hallar una pista de Sam o del hombre encapuchado. Finalmente, cansado de las miradas extrañas de los transeúntes y de las sombras indiferentes de una ciudad hostil, abandoné la búsqueda, preparándome para las llamadas que vendrían. Fue de regreso a casa esa misma tarde, absorto por completo en mi propio trauma, cuando estoy convencido de que vi a Sam con vida por última vez. La plaza de mi ruta habitual hacia el hostal estaba desierta, apenas un puñado de personas, incluyéndome, apresuraba el paso para llegar a casa. Un puñado de personas, y un mendigo solitario, arrodillado con la frente contra el suelo en las escaleras de una iglesia. No lo habría notado de no ser por el llanto que resonaba con claridad en la plaza. Una miseria genuina salía de aquella manta, arrancando lástima de cualquiera cercano, obligando a fijar la atención en él. Como el viejo, destacaba de los demás mendigos que había visto, pero por motivos muy distintos. Se le veía terriblemente incómodo, los sollozos sacudían su cuerpo mientras se movía con dolor sobre una alfombra raída. Al examinar aquella figura desolada comencé a notar más detalles. No extendía sus manos al público. Estaban cubiertas por la tela de la manta, que de todos modos no lograba ocultar su evidente masculinidad. Su rostro estaba envuelto en vendas como un leproso medieval y, frente a él, había un pequeño vaso de papel. Entonces, el medallón escondido bajo su manta cayó, colgando de su cuello. Al fin, encajé la última pieza del rompecabezas que estoy seguro ya habías resuelto. Sam. Grité, horrorizado. Sam. Volví a gritar, corriendo hacia él. Sam, Dios, Sam. Una vez más clamé, mientras él lloraba abiertamente, pidiéndome ayuda en un inglés ahogado, tratando de apartar su cubierta para que pudiera ver el verdadero estado en el que se encontraba.
Le costó un gran esfuerzo, luchó contra su dolor unos segundos, hasta que por fin pude ver lo que escondía debajo. Recuerdo primero el olor. Lejía y azufre, con un trasfondo a podredumbre que me hizo arcadas. Luego, los sollozos de mi amigo, y finalmente, la visión innegable de los muñones ensangrentados, vendados, donde alguna vez tuvo manos y pies. Y el viejo encapuchado, ya no arrodillado, observando la escena desde las sombras, a un paso de distancia. Intenté sostener a Sam, hacer lo que fuera por salvarlo de aquella alfombra manchada de sangre, pero el viejo se movió más rápido de lo que pensé posible. Sin importarle el dolor que causaba, lo agarró brutalmente del muñón de la pierna y clavó un dedo largo y afilado en la herida. Los gritos de agonía de Sam me obligaron a soltarlo, pero ya era tarde. El encapuchado dio un paso hacia mí. Más alto de lo que recordaba, dispuesto a descubrir su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me sujetó por detrás y me arrastró fuera de las escaleras, mis piernas golpeando contra la piedra ardiente hasta quedar fuera de la sombra de la iglesia. Al cabo de unos segundos reconocí a los hombres que me retenían. Eran vendedores ambulantes, por su ropa y sus rasgos árabes. Habían aparecido de las sombras, alejándome del viejo que aún sujetaba los restos de mi amigo. Aram. Susurraron en mi oído cuando por fin me sacaron de la plaza. Traté de pedir ayuda, pero a nadie pareció importarle. Al final dejé de resistirme y permití que me guiaran a regañadientes por el laberinto de Roma. Llegamos a un café apartado, en una esquina desconocida. El líder del pequeño grupo se había mantenido oculto hasta entonces, pero al llegar les indicó que me sentaran al fondo, asegurándome antes de tomar asiento frente a mí. Era un hombre curtido por años de trabajo bajo un sol implacable, envejecido, pero aún fuerte. Me ofreció agua y un sándwich que acepté con gratitud, mientras hacía señas para que otros se unieran. Cuando estuvimos rodeados de hablantes de árabe de distintas procedencias, exigió silencio. Me miró fijo y dijo en un inglés torpe pero claro: Shaitan, señor, no es bueno. Peligroso mirar. Usted se va de esta ciudad maldita ahora. No mirar bajo capuchas. No mirar, nunca. Cuando se aseguró de que había entendido, se puso de pie y se dirigió a los demás en árabe. Su tono grave, acompañado de gestos solemnes, dejaba claro que hablaba de algo muy serio. Los ancianos asintieron con severidad. Los jóvenes se miraban entre sí con incredulidad, pero todos escuchaban. Luego, el hombre curtido hizo un chiste que provocó risas en toda la sala y el ambiente se relajó. Después de un expreso fuerte, unas horas practicando inglés con los más jóvenes y una promesa dudosa de que escucharía su consejo, finalmente me dejaron marchar. Sentí vergüenza al romper mi promesa y correr hacia donde había visto a Sam por última vez. Pero, como ya sabía, Sam y el viejo eran polvo en el viento. Mirando atrás, también me avergüenza cómo solía ver a esos inmigrantes desesperados sin entender su situación. Tras convivir con ellos pude notar que eran personas inteligentes, conscientes de lo poco que se piensa de ellos, y aún así intentaron salvarme sin dudarlo. Muchos me confesaron su miedo en las calles. Que no podían integrarse con los italianos porque los hacían sentir diferentes, y que solo se relacionaban con otros inmigrantes. Varios lamentaban haber migrado porque no encontraban trabajo ni entendían la vida aquí, pero no podían volver a casa o no tenían cómo hacerlo sin ser deportados. No puedo hablar por todos los vendedores ambulantes de Roma, pero aquel pequeño grupo que me salvó del encapuchado me parecieron buenas personas que merecían mejores oportunidades. Al regresar al hostal llamé a todos. La policía italiana, la embajada estadounidense. Las respuestas fueron silencio sombrío y promesas de ponerse en contacto. Cuando al fin logré comunicarme con el área correspondiente de la embajada, escuché algo que cambió mi perspectiva. No estoy seguro, pero creo que alguien me sacó del modo de espera por accidente, y en segundo plano oí una voz asustada que decía: no otro más. No puedo jurarlo, pero lo escuché. Al día siguiente reuní el valor para llamar a los padres de Sam y explicar lo sucedido.
No quiero recordar esa conversación, pero puedo resumirla. Me ofrecía quedarme para ayudar en la búsqueda, ellos rechazaron. Al final del día yo solo era un chico, y no había nada más que pudiera hacer, aunque no estuviera paralizado de miedo de volver a salir a la calle. Con su consentimiento, regresé a casa e intenté recomponer mi vida. Nunca encontramos a Sam. Bueno, las autoridades nunca lo hicieron. Algo me dice que ni siquiera lo intentaron. He seguido adelante, en parte, pero lo que aprendí en ese viaje nunca me ha abandonado. Porque el miedo, para mí ya no significa lo mismo. Es una pregunta que me hago cada vez que cierro los ojos. ¿Qué había bajo la capucha? El caramelo de mi abuela era especial. Nunca tuve mucha suerte cuando se trataba de familia. Al menos, no cuando aún tenía familia de la cual hablar. La última y más reciente tragedia de mi vida familiar, como solían llamarla las matronas de mi antiguo orfanato con una simpatía asquerosamente falsa en sus voces, fue la desaparición de mis padres cuando tenía 11 años. Pasé los siguientes 7 años encerrado en un dormitorio húmedo y viejo, y eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor fue que nadie me creyó ni por un segundo cuando decía que mis padres no se habían ido en busca de una vida mejor sin mí, como tantos otros pobres desgraciados huérfanos con los que me obligaban a compartir espacio en ese lugar. Nadie me creyó cuando dije que mis padres no me habían dejado tirado. Seguían ahí, solo que, no de la misma manera que antes. Supongo que aún tengo un familiar vivo, si es que se le puede llamar así, cosa que yo no hago. Mi abuela, que todavía sigue con vida. Mi abuela, que resulta ser la razón de mi miserable existencia. ¿Puedo probarlo? No. Pero puedo contar mi historia a quien quiera escucharla. Cuando era más niño, solía adorar a mi abuela. Todos lo hacían, y no era difícil ver por qué. Cada vez que venía de visita a nuestra casa, sabíamos que estábamos a punto de recibir un festín, literalmente. Ahora no me atrevería a probar nada que me ofreciera, pero en aquel entonces podía hornear como nadie, incluso opacar a Julia Child. Sé que hornear galletas es el pasatiempo estereotípico de las abuelas, pero las de chispas de chocolate eran irresistibles. Sus soufflés eran la definición misma de sabor, y la forma en que hacía los rollos de canela, vergonzosamente, todavía sueño con ellos hasta hoy. Mi abuela vivía apretada en una pequeña casa adosada junto con buena parte de la familia de mi madre. Compartía el espacio con varios tíos y tías, y casi media docena de primos, a solo unas calles de donde vivíamos mis padres y yo. Como nuestra familia inmediata era pequeña, siempre competíamos en silencio por la atención culinaria de la abuela. Dado que tenía tantas bocas que alimentar en su propia casa, sus visitas a la nuestra se hicieron cada vez menos frecuentes, y me descubrí deseando en secreto que, tal vez, si tuviera menos primos, podría probar un poco más seguido su famosa tarta de nuez. Eventualmente, obtuve lo que deseaba. Pero nunca habría querido que ocurriera de esa forma. Tenía unos 7 años la noche en que lo vi. Un incendio tan enorme que las llamas eran visibles desde la ventana de mi habitación, a 4 cuadras de distancia. Admito que la casa de mi abuela no era precisamente un ejemplo de seguridad contra incendios, con tanta gente hacinada en un espacio tan pequeño. Aún así, el hecho de que nadie más que ella lograra salir con vida fue un golpe aplastante. Todavía me siento culpable, por haber deseado alguna vez tener menos familia de la que tenía, y por no importarme inmediatamente que estuvieran muertos, incluso mientras estaba de pie frente a la casa, mirando a través de la ventana de la cocina cómo mis sueños azucarados se reducían a cenizas. Esa noche, lo único en lo que podía pensar era en lo delicioso que olía el fuego que devoraba a mis parientes. Mi abuela nos visitó brevemente después de ser dada de alta del hospital con solo algunas quemaduras menores, pero estaba claro que no podía quedarse. Los doctores le dijeron a mis padres que el incendio había afectado su salud mental. Tendría que ser llevada a un asilo, al menos hasta que su condición se estabilizara. Era difícil saber cuánto tiempo tomaría eso.
Estuvo en nuestra casa solo una noche antes de ser enviada al asilo, y aún ese breve tiempo bastó para darme cuenta de que no era la misma que yo recordaba. Para empezar, trajo un gran tazón de vidrio lleno de varios caramelos envueltos en papeles de colores. Todos sabíamos que nunca compraba dulces en la tienda. Era demasiado orgullosa para eso. Así que cuando le pregunté qué eran, confirmé mi sospecha de que los había hecho ella misma. Taffy de agua salada. Me dijo con una voz débil y ronca, probablemente aún dañada por el humo. Lo hice especial. Esto me pareció extraño, incluso a los 7 años. La abuela rara vez salía del mundo de la repostería. ¿Por qué de repente se ponía a hacer caramelos masticables sin contarnos? Cuando pregunté tímidamente si podía probar uno, cubrió el tazón con sus brazos, como si protegiera a un bebé indefenso. No me respondió, simplemente salió del cuarto en silencio y caminó hacia el pasillo. No te preocupes por la abuela. Recuerdo que dijo mi madre, intentando consolarme, aunque ella misma contenía lágrimas. Ella ha perdido más que cualquiera de nosotros. No solo a su familia, también su cocina. Sabes que su comida era todo su mundo. Ese Taffy es la única parte de ese mundo que sobrevivió. Esa noche, la abuela pasó el resto del tiempo abrazando el tazón de caramelos contra su pecho, de pie frente a un estante en nuestro pasillo. Sé que estaba mirando una foto grupal de toda la familia que habíamos tomado en una reunión meses atrás. Mi madre amaba esa foto porque mostraba el otro talento reconocido de la abuela, tejer. Sí, lo sé, al igual que la repostería, otro cliché de abuela. Pero, al igual que con la repostería, era realmente buena. Me había dado regalitos antes. Una monedera hecha a mano, guantes con copos de nieve, algún pequeño peluche. Pero en esa fotografía, mis tíos, tías y primos llevaban suéteres personalizados que ella misma había tejido para cada uno. Los suéteres eran llamativos y vibrantes, cada uno con un patrón diferente que representaba la personalidad de quien lo usaba. Mi tío Mike, fanático del golf, tenía uno verde con círculos blancos y triángulos rojos. Mi prima Lily, obsesionada con la playa, tenía uno con ondas en varios tonos de azul. Recuerdo sentirme tan celoso de esos suéteres, sin importarme lo ásperos que debían ser ni lo ridículos que se verían en público. Al final, mis celos consiguieron lo que querían. Los suéteres fueron borrados de este mundo, junto con quienes los usaban. Y lo peor, lo que de verdad se quedó grabado en mi mente, fue lo que mi abuela hacía mientras miraba esa fotografía de su familia muerta. Se suponía que debía estar durmiendo, pero en pijama me escabullí escaleras abajo, movido por la pura curiosidad, para espiar lo que hacía en la oscuridad, mirando hacia la pared. Sujetaba el tazón de vidrio tan fuerte que sus dedos estaban blancos, balanceándose hacia adelante y atrás como si se consolara a sí misma. Y, muy suavemente, estaba riéndose. No volví a ver a mi abuela en 4 años después de eso. La enviaron a un pequeño asilo en otra ciudad, donde de vez en cuando recibíamos actualizaciones sobre su estado. Mis padres me preguntaban periódicamente si quería visitarla, pero siempre me negaba. No es que nunca quisiera verla de nuevo, al menos no en ese entonces. Era solo que la última vez que la vi, me había dejado un mal sabor de boca. Aún así, parecía que estaba mejorando. Su estado mental había mejorado, y había hecho amistad con casi todos en ese asilo, desde el personal más alegre hasta los pacientes más gruñones. La mejor noticia llegó en forma de una carta que nos enviaron a casa. Una foto grupal de los 30 ancianos que vivían allí. Y todos llevaban, como habrás adivinado, un suéter colorido y personalizado. Que la abuela hubiera logrado producir más de 2 docenas de suéteres únicos era una señal de que había vuelto a la normalidad, tanto que empecé a desear que viniera a vivir con nosotros. Podríamos disfrutar de su repostería con regularidad, y tal vez por fin tendría mi propio suéter. Debería haber aprendido después del incendio a tener cuidado con lo que deseo. Ni siquiera 2 días después de recibir esa foto, la foto tan parecida a la de nuestra difunta familia, ocurrió otra tragedia.
Por lo que pude averiguar, el personal del asilo había dejado solos a los pacientes durante la hora del almuerzo para irse a comer a otra sala. Normalmente, eso sería una violación del protocolo. Siempre debía haber al menos un trabajador en esa cafetería. Sin embargo, parecían sentir que las cosas iban tan bien últimamente, que mi abuela realmente había unido a todos con esos suéteres, y que no había probabilidad de que ocurriera un incidente si dejaban a los pacientes sin supervisión solo unos minutos. Cuando regresaron, la sala estaba vacía, salvo por varias sillas de ruedas abandonadas y mi abuela. Le preguntaron qué había pasado, a dónde se había ido todo el mundo. Lo único que pudo responder fue: se me cayeron mis caramelos, no vi lo que pasó. Repitió esa frase una y otra vez, palabra por palabra, como si tuviera demencia. Incapaz de dar cualquier explicación sobre a dónde demonios habían ido 30 personas. Al final, no lo necesitó. Descubrieron que sus bolsillos estaban llenos de pequeños trozos de taffy de agua salada envueltos en papel, pero ya estaba establecido que esos caramelos, que había guardado en un tazón de vidrio en su cuarto durante casi 4 años, eran como una manta de seguridad para ella. Algo a lo que aferrarse de los viejos tiempos, por decirlo así. Normalmente no los llevaba al almuerzo, pero no era imposible, considerando que se acercaba el aniversario del incendio. Así que concluyeron que, en efecto, se le habían caído los caramelos, que en efecto no había visto nada, y no la interrogaron más. El asilo fue cerrado y puesto en cuarentena. Ni los trabajadores ni la policía pudieron encontrar rastro alguno de los ancianos desaparecidos. Era como si todos hubieran desaparecido en el aire. Una extraña epidemia de la cual solo mi abuela parecía ser inmune. Fue la única sobreviviente de otra tragedia, y cuando mi madre me dijo que vendría a quedarse con nosotros un tiempo, noticia que había estado esperando durante meses, de pronto ya no me sentí tan emocionado. Cuando cruzó el umbral de la casa, volví de golpe a aquella noche de 4 años atrás. Estaba en nuestra casa otra vez, y tenía ese tazón de caramelos con ella. Ese maldito tazón. Al menos, se comportaba como su alegre yo de siempre, como solía hacerlo, pero aún así notaba algo raro en ella. Pronto entendí qué era. Estaba demasiado alegre. 30 de sus amigos habían desaparecido, y desde el momento en que entró a nuestra casa, no lo había mencionado ni una sola vez. Seguía cargando el tazón como si fuera un cachorro enfermo, y tampoco había hecho referencia a él. Ni siquiera dijo nada cuando lo colocó justo en el centro de la mesa, como un espantoso adorno, en el momento en que íbamos a cenar. Ninguno de mis padres comentó nada, quizá porque no querían ser groseros con una anciana, pero si hubieran mirado bien ese tazón de vidrio, habrían notado que algo no andaba bien con esos caramelos. Había demasiados. No había visto el tazón en 4 años, pero era evidente que ahora había más piezas de taffy envueltas en colores que aquella noche. Rebalsaban por encima del borde de vidrio, cuando antes apenas llenaban la mitad. Era imposible que hubiera hecho más en el asilo. No tenía los ingredientes. Entonces, ¿de dónde demonios habían salido? Mi madre me sorprendió observándolos durante la cena. Quizá interpretó mis sospechas como hambre, o tal vez solo quiso romper el silencio tenso. En cualquier caso, fue ella quien decidió hablar del tazón con la abuela. Mamá, no serán los mismos caramelos de antes, ¿verdad? Dijo, con un gesto hacia mí, como insinuando que tal vez yo estaba a punto de devorarlos todos. La abuela pareció sorprendida por un momento, como si ni ella misma esperara que alguien reconociera el tazón en el centro de la mesa, pero enseguida su expresión se suavizó en una gratitud arrepentida cuando respondió. Oh, cielos, discúlpenme, poniendo esas cosas tan feas y viejas frente al niño. Han sido tan generosos al dejarme quedarme aquí, y yo vengo a envenenarlos. Deben pensar que soy una pésima invitada, o, ¿por qué no me dejan tejerles algo a los 3? ¿Está haciendo más frío? ¿Qué les parece un suéter nuevo? Es lo mínimo que puedo hacer. Parecía que solo yo notaba que había cambiado de tema deliberadamente para alejarse del tazón.
mientras mi madre se apresuraba a aclarar que no había querido insinuar nada, y que los suéteres serían muy apreciados aunque no eran necesarios, yo observaba a la abuela, percibiendo un leve destello de alivio en sus ojos. Cuando de repente me miró, aparté la vista de inmediato hacia mi plato y empecé a engullir la comida de mi madre mucho más rápido de lo normal. Con los ojos clavados en mi plato, la escuché reír suavemente. Sin duda es un muchacho en crecimiento. Hace siglos que no horneo para alguien, recuérdenme después de la cena, prepararé uno de mis famosos strudels de manzana. Algo un poco más sabroso que esas viejas rocas, debo decir. Después de la cena, el tazón fue movido apresuradamente de la mesa al estante superior de la cocina. La abuela cumplió su promesa del strudel, y lo comí, aunque con cierto recelo. Mientras mis padres hacían lo mismo, noté que la abuela se acercaba con una delgada cinta amarilla, pinchando y tanteando a mis padres en distintas partes del cuerpo. Ellos parecían demasiado absortos en el sabor como para darse cuenta, y si lo hacían, no les importaba. Cuando vino hacia mí e intentó hacer lo mismo, me encogí como un gato acorralado. Mi plato con strudel cayó al piso. El plato se hizo añicos. Mi madre se levantó como un resorte, su instinto maternal activándose al instante. Me gritó que recogiera mi desastre, que le pidiera disculpas a mi abuela. No pasa nada, querida, dijo la abuela, totalmente imperturbable. Solo estoy tomando medidas, nada más. ¿No quieres que te tome medidas, para hacerte un suéter bien abrigado? Los muchachos en crecimiento como tú necesitan mantenerse calientes, para volverse tan fuertes como su padre. No te atrevas a tocarme. Gruñí, apartando su mano con un manotazo en su siguiente intento. Fue lo primero que le dije desde que había llegado, lo primero en 4 años. En circunstancias normales, eso me habría hecho sentir culpable. Pero las circunstancias habían cambiado. La abuela había cambiado. Antes de que mis padres pudieran pronunciar una reprimenda, ya estaba en mi cuarto con la puerta cerrada de golpe. Debió decirles que me dejaran en paz, porque nadie entró después. No hasta más tarde esa noche. Estaba en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia, con mi mente inquieta impidiéndome dormir por completo. Creo que era poco después de la medianoche, cuando oí la puerta abrirse con un chirrido y una delgada línea de luz atravesó la oscuridad de mi cuarto. Estaba de costado, de espaldas a la puerta, así que solo tenía los pasos para guiarme sobre quien había entrado. Al principio pensé que era mi madre, que venía a sermonearme, pero no tenía sentido. Nunca daba sermones a medianoche, y los pasos eran demasiado lentos para ser los suyos. La cinta estaba alrededor de mi cuello cuando me di cuenta de que era la abuela. Me quedé helado, sin respirar ni una sola vez. Sabía que yo sospechaba de ella. ¿Había venido a matarme mientras dormía? ¿Por qué no lo hacía de una vez? Tenía los ojos apretados con tanta fuerza que me dolía toda la frente. Pero la cinta no se apretó más. Solo estaba tomando mis medidas. En medio de la noche, cuando se suponía que yo debía estar dormido. Todavía era espeluznante, pero al menos no estaba a punto de estrangularme. Entonces comprendí que, si quería que creyera que estaba dormido, debía seguir respirando. Mantuve una respiración lenta y constante el mayor tiempo posible, a pesar de que el corazón me latía como loco, mientras sus manos pequeñas y huesudas arrastraban la cinta sobre mi cuerpo, envolviéndome con fuerza como una boa constrictora. Después de lo que pareció una eternidad, sentí la presión de la cinta alejarse. Estaba satisfecha con sus medidas, y ahora me dejaría en paz. O eso esperaba. Había una pequeña silla de madera junto a mi cama, donde mi madre solía sentarse a leerme cuentos antes de dormir. Ahora escuché el crujido nauseabundo al verla acomodarse en esa silla en la oscuridad, y el suave golpe de algo colocado en el suelo de mi habitación. El resto de la noche, durante todas mis horas de vigilia, lo único que escuché fue el clac 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 de agujas de tejer junto a mi cama. Al día siguiente, aunque no había dormido casi nada, veía el mundo con otros ojos.
La abuela tramaba algo. Llevaba tramando algo desde hacía tiempo, y yo era el único con las suficientes sospechas para investigar por qué. Empecé volviendo al taffy. Todavía seguía en el estante, puesta ahí como para desviar la atención, pero, irónicamente, el ángulo hacia arriba me dio una mejor vista de algo que antes no había notado. Los caramelos parecían estar en dos capas distintas. Las piezas de arriba eran más vibrantes. Los envoltorios, de donde quiera que hubieran salido, tenían un brillo encerado de novedad. Los de abajo estaban desteñidos, mostrando claros signos de haber sido tan vivos como los de arriba en algún momento, pero habiendo perdido parte de ese color con el tiempo. Entrecerré los ojos desde donde estaba, mirando más de cerca los envoltorios. Había algo extraño en ellos. La variedad de patrones y colores, parecía que no había dos iguales. Algunos incluso me sonaban familiares, despertando una vaga campanada en el fondo de mi mente. Definitivamente había visto esos diseños en algún lugar antes, pero ¿dónde? La sangre se me heló al darme cuenta. Pude haber competido con un guepardo en velocidad mientras corría hacia el pasillo, al lugar donde todavía descansaba nuestra vieja foto familiar. La arranqué del estante, levantando una nube de polvo. Luego corrí al estudio de mi papá, al escritorio donde recordaba que estaba guardada la foto del asilo. Prácticamente arranqué el cajón de su ranura, varias cartas viejas cayendo al suelo mientras buscaba lo que quería. Tenía tanta prisa que ni siquiera noté que no había nadie cerca para regañarme por correr en la casa. Sosteniendo las dos fotografías una al lado de la otra frente al tazón en el estante, mis ojos iban de un lado a otro, haciendo conexiones a toda velocidad. Había un envoltorio que coincidía con el suéter del tío Mike. Y allí estaba el de la prima Lily hacia el fondo. El de la tía Avery estaba entre ellos, a rayas rojas y blancas como un caramelo de menta, justo debajo de mi primo mayor Max, naranja con puntos rosados. Luego miré la capa más nueva de caramelos, comparándola con la gente del asilo. Y sí, logré encontrar coincidencias con casi todos los envoltorios a la vista. Aunque todavía no entendía del todo lo que significaba, empecé a sentir náuseas. «Ay, niño tonto, ¿qué haces corriendo por la casa así?» La voz de mi abuela. Se me había acercado como una depredadora silenciosa. Me giré de golpe, escondiendo las fotos detrás de mi espalda. Demasiado tarde. Seguro me había visto con ellas. Tenía las manos extendidas, cada manga de un suéter nuevo sostenida entre sus dedos. Lo dejó colgar delante de mí, permitiéndome ver su diseño. Negro azabache, con un gran círculo amarillo en el centro rodeado de círculos más pequeños de otros colores. El sistema solar. En ese tiempo yo estaba obsesionado con el espacio. Pero, ¿cómo podía saberlo ella? Mis padres nunca se lo habían dicho, y yo mucho menos. Con una sensación de hundimiento, entendí que debía haber visto las calcomanías fosforescentes de estrellas en mi techo cuando estuvo en mi cuarto la noche anterior. La abuela dio un paso más cerca. Bueno, no importa. Tuve que trabajar toda la noche, pero logré terminar el tuyo también. ¿Por qué no te lo pruebas para mí? Mientras se acercaba, intenté moverme, pero era como si alguien hubiera pegado mis pies al suelo. La pequeña parte racional que me quedaba me gritaba que me calmara. Es tu abuela, por el amor de Dios. No es una amenaza. Puedes correr más rápido que ella, incluso caminar más rápido. Solo espera tu oportunidad para salir. Es que, hace calor aquí. Fue lo único que mi mente febril logró inventar. Oh, no te preocupes por la temperatura. Me reprendió mi abuela, sin detenerse. Será solo un segundo. Solo quiero ver cómo te queda. De repente, fui salvado por el portazo de la entrada abriéndose de golpe. Era mi papá, parado en el marco, jadeando como si acabara de correr un maratón. Tanto mi abuela como yo giramos la cabeza hacia él. Llevaba puesto un suéter recién tejido. «Qué bueno que estás despierto», logró decir entre respiros. «¿Has visto a tu madre?»
La he estado buscando toda la mañana. Pensé que podría haber bajado al parque a tomar aire, pero no está en ninguna parte. Oh, ya aparecerá, dijo mi abuela con voz melosa, más dulce que sus postres. Por cierto, ese suéter nuevo te queda encantador, justo como sabía que te quedaría. Mi padre se irguió, recuperando el aliento. Con todo respeto, este no es el momento para hablar de suéteres. ¿Y si está desaparecida? ¿Y si está en peligro? Oh, no está en peligro. La voz de mi abuela se suavizó casi hasta un susurro. Vi cómo su mano se deslizaba discretamente hacia su bolsillo. Y no lo estará. Nunca más. ¿Qué demonios se supone que significa El sonido que salió de la boca de mi padre después fue algo indescriptible, que solo podía igualarse en horror a lo que le sucedió inmediatamente después. Fue como si su suéter se hubiera convertido en un instante en una prensa hidráulica alrededor de todo su cuerpo, apretando y moldeando su torso como si fuera plastilina. Sus piernas fueron absorbidas por la parte inferior del suéter como un tiburón devorando a su presa. Su cabeza se hundió en su cuello como si fuera una muñeca de látex, cortando su grito cuando su tráquea colapsó bajo la presión. Una vez que todo él había desaparecido en el suéter que se encogía rápidamente, al menos me ahorré la visión de su cuerpo destrozado, quedándome solo con el sonido de sus huesos pulverizándose hasta convertirse en polvo fino, y sus órganos blandos compactándose hasta quedar duros como piedras. Mientras la bola de carne cubierta de suéter que solía ser mi padre seguía encogiéndose, la textura del suéter empezó a transformarse. Los hilos se fundieron. La pelusa áspera fue reemplazada por un brillo ceroso. Para cuando fue del tamaño de una moneda, era indistinguible de los otros caramelos en el estante superior. Caramelo de sal. Lo hice especial. Seguía paralizado en mi lugar cuando la abuela caminó tranquilamente hacia donde estaba, se agachó y lo recogió como si nada. En el momento en que abrió el bolsillo para guardarlo, alcancé a ver un segundo caramelo nuevo con un envoltorio morado sólido. El morado era el color favorito de mi mamá. Cuando volvió sus ojos hacia mí, aún con el suéter espacial en la mano, yo, por falta de un mejor término, me largué de ahí. Solo había llegado hasta la calle antes de darme cuenta de que no tenía idea de a dónde correr. Era un hermoso día de otoño en mi vecindario, en un brutal contraste con lo que acababa de presenciar. Mi abuela seguía siendo muy querida por aquí, conocida por ser amable y generosa, tal como yo la había conocido durante tantos años. No había ninguna señal de que algo estuviera mal. No había nadie con quien pudiera hablar. No había forma de que alguien me escuchara. Me tenía atrapado. Había acorralado a la única persona que sabía su secreto, y lo había hecho a la perfección. Supongo que era un niño bastante listo para tener 11 años. Todo lo que terminé haciendo, todo lo que podía hacer, fue decirle a mi vecino que mis padres estaban desaparecidos. Él llamó a la policía, y así comenzó una breve investigación que yo sabía que no llegaría a nada. Sabía que me enviarían a un orfanato, pero eso no importaba. Lo único que me importaba entonces era alejarme de ella lo más posible. En los 10 minutos que pasé esperando a que llegara la policía, aún recuerdo la conversación que se desarrolló. Escuché los pasos de mi abuela bajando por el camino hacia mí, sentí su mano apoyarse en mi hombro con falsa ternura mientras yo estaba derrotado en la acera. No intentó obligarme a ponerme el suéter. Sabía que no tendría otra oportunidad, no ahora. Pregunté muy bajito por qué había pasado esto, sin dirigirme a nadie en particular. «Los salvé, querido», respondió suavemente la abuela. «Los salvé de expirar. Siempre estarán aquí, ¿no lo ves? Los hice especiales. ¿Recuerdas cuando murió tu abuelo? Sé que eras muy pequeño, pero ¿recuerdas lo terriblemente tristes que estaban todos? ¿De verdad quieres sentir ese dolor? ¿Quieres ver a todos los que amas desaparecer de este mundo sin poder hacer nada?» «Ya lo hice», escupí con un susurro amargo. «Gracias a ti». «Oh, no, querido. Me malinterpretas, pobre niño.
Ellos no han desaparecido. Yo los he hecho eternos. He hecho que nunca haya dolor para mí, ni para ellos. Mis queridos amigos del asilo, todos estaban tan cerca de su final ya. Temía llegar demasiado tarde, que se desvanecieran antes de que pudiera salvarlos. Pero logré salvarlos a tiempo. Mi abuela suspiró, un largo y satisfecho suspiro, dándome un ligero apretón en el hombro antes de retirar su mano de allí. Por un momento, simplemente nos quedamos de pie, en la brisa ligera de otoño, incapaces de hacer nada el uno por el otro, hasta que me habló una última vez. Ahora he salvado a todos, excepto a ti. Pobre niño. Me alejé de ella en la primera oportunidad que tuve. En los años siguientes me volví un niño amargado, cínico, incapaz de confiar en cualquiera que intentara mostrarme el más mínimo afecto. Todos los recuerdos agradables de mi infancia desaparecieron, reemplazados por el mismo dolor que mi abuela aseguraba rechazar. Aunque no quería tener nada que ver con ella, no dejé de intentar descifrarla. Deducí que el incendio en efecto había sido provocado por ella, un intento de encubrir lo que le había hecho a mi familia, aunque la exposición al humo la había confundido lo suficiente como para revelar sus verdaderos motivos ante mí, aunque fuera por un breve instante esa noche. El segundo incidente no tuvo encubrimiento. Decidí que esto fue porque finalmente había comprendido que nadie jamás sospecharía de ella. Así que lo que ocurrió en el asilo sigue siendo una anomalía legal, cuya respuesta solo yo conozco. Nunca descubrí con exactitud cómo es que ella salvaba a las personas. Y francamente, tampoco quiero saberlo. Llámalo brujería o lo que quieras, pero si mi abuela era una bruja, eso no cambia en nada lo que siento por ella. Durante mi estancia en el orfanato, mi abuela intentó adoptarme varias veces, pero gracias a un vacío legal pude negarme. Desafortunadamente, las cosas cambiaron cuando cumplí 18 años. Su estado físico había empeorado bastante y, como adulto y su único pariente vivo, estaba legalmente obligado a convertirme en su cuidador. Pude evitar esa obligación por algunos años, pero ahora, finalmente, me ha alcanzado. ¡Qué suerte! Llevamos viviendo juntos aproximadamente un mes. Y mientras escribo esto, ella está sentada a mi lado en su nueva silla de ruedas. El clac 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 de sus agujas se me clava en el cráneo. Todavía conserva el cuenco de vidrio, y descansa cerca, sobre una mesa de café. Mi mamá y mi papá están conmigo una vez más, junto con otros 45 pequeños invitados de la casa. Los he contado. Casi no hemos intercambiado palabras, pero sé lo que está haciendo y ella sabe que lo sé. Está tejiendo un nuevo suéter. Un nuevo envoltorio para mí, su nieto hecho a la medida.